Capítulo 689. Confianza. Effie, que ya se estaba levantando para irse, se quedó congelada, luego se sentó lentamente. Kai dejó caer su máscara de madera al suelo y lo miró con los ojos bien abiertos. Incluso Cassie parecía un poco aturdida, a pesar de saber la mayoría de las cosas que acababa de decir. Un silencio mortal se instaló en la habitación y Sunny se encontró siendo atravesado por dos miradas atónitas. Se rascó el cuello, luego tosió incómodamente y apartó la mirada. Sí, eso es más o menos todo lo que quería decir. Por supuesto, la decisión de revelar estos secretos a sus amigos no había sido fácil. De hecho, iba en contra de todo en lo que Sunny creía, cada instinto en su cuerpo le gritaba que estaba cometiendo un terrible error. Pero el instinto no siempre era el mejor consejero. De lo contrario, ¿cuál era el punto de tener inteligencia y la capacidad de pensar en tus decisiones? El hecho era que Sunny ya había causado daños irreparables a sus relaciones una vez debido a su naturaleza desconfiada. En la costa olvidada, había guardado sus secretos un poco demasiado bien, sin comprender cómo su engaño haría que los demás lo percibieran. Claro, tenía una razón para comportarse como lo había hecho, y sí, nunca había mentido realmente a sus aliados, simplemente ocultaba o manipulaba un poco la información para mantenerse a salvo. Pero los demás no sabían acerca de sus razones. Todo lo que sabían era que su confianza nunca fue completamente correspondida, y que él estaba lleno de secretos, discrepancias y formas insidiosamente sutiles de guardar esos secretos para sí mismo. Sunny nunca se había explicado, y en ausencia de una explicación, el malentendido estaba destinado a ocupar su lugar, tal vez con resultados desastrosos. Quién sabe, si hubiera sido más abierto con Epis, tal vez ella no lo habría considerado un mentiroso, absorbiendo esa falsa percepción en su propia formación. ¿Habrían terminado las cosas de manera diferente, entonces? De todos modos, actualmente, Sunny conocía tanto los aspectos y, lo que es más importante, las fallas de cada miembro de la cohorte. Pero ellos no podían decir lo mismo. Revelaron sus debilidades ante él, pero él se aferró a las suyas, sin lograr corresponder a esa confianza. Por ahora, todo parecía estar bien, pero esa naturaleza unilateral de su amistad estaba destinada a fermentar en el futuro, y la pequeña grieta que creó podría crecer en tamaño, destruyéndola eventualmente. Además, incluso Mordred conocía sus secretos. Habría sido absurdo si el príncipe de la nada lo supiera, pero Effie y Kai no. Sin mencionar lo peligroso que sería. Así que, Sunny decidió dar un salto de fe y confiar en sus amigos. Ya era hora, pero, maldición. ¿Por qué ser honesto con la gente se sentía tan repugnante? ¡Qué sensación tan repugnante! Maldiciones, me pica todo. Después de un minuto completo de silencio atónito, Effie finalmente habló, su voz sonando inusualmente tranquila. Ahora, espera un minuto. Levantó su pequeña mano y mostró un dedo. Tu falla, ya teníamos una idea general, después de pasar tanto tiempo contigo. Aún así, espera, no puedes mentir en absoluto. ¿Qué? Sunny encogió los hombros. No puedo decir una mentira en voz alta, y estoy obligado a responder cualquier pregunta que se me haga con sinceridad, o al menos lo mejor que pueda. Esperaba que le siguiera alguna pregunta picante de inmediato, pero Effie permaneció en silencio, mostrando lo desconcertada que estaba. Incluso su habitual travesura desapareció. En cambio, la niña simplemente levantó un segundo dedo. De acuerdo. El verdadero nombre, también lo descubrimos, más o menos. Parecías reacio a compartirlo, por alguna razón, así que Kai y yo no insistimos. Sunny soltó un fuerte suspiro, dudó un momento y luego se obligó a hablar. Eso, tiene que ver con una habilidad innata de mi aspecto. Si se cumplen ciertas condiciones, puede hacerme vulnerable a aquellos que conocen mi verdadero nombre. Por eso lo mantuve en secreto, y también puse mucho empeño en parecer lo más débil y patético posible, para que nadie sospechara siquiera que un enclenque como yo pudiera poseer un nombre verdadero.
su rostro se ensombreció un poco. Ser considerado un enclenque suele ser genial, porque hace que los enemigos te subestimen. Estoy más que bien con que la gente piense poco de mí. Pero, después de que empecé a fingir, las cosas se me fueron de las manos muy rápido. Effie parpadeó un par de veces, guardó silencio un momento y levantó un tercer dedo. Bueno, supongo que eso explica algunas cosas. Ahora, sobre Lord Mestizo, lo sabíamos, por supuesto. Quiero decir, era algo obvio. En ese momento, tanto Kai como Cassie se volvieron hacia ella y hablaron simultáneamente. Kai parecía aún más sorprendido que antes. ¿Qué? No lo sabía. Cassie, por su parte, parecía un poco confusa. Preguntó vacilante. Lo siento, pero ¿quién es Lord Mestizo? Effie los miró con expresión divertida. ¿Qué quieres decir con que no lo sabías? Tú le ayudaste a comprar esa armadura. Kai abrió la boca, luego la cerró y volvió a abrirla. Espera, ¿qué armadura? Ayudé a la armadura de piedra del mercado de recuerdos. Esa cosa polvorienta y fea. No, no es la misma. El material es completamente diferente. El ajuste, el diseño. La armadura de Mangral es muy chic. No se parece nada a esa engorrosa chatarra de piedra. Sunny se tapó la cara y dijo sombríamente. Nikola Tesla. El joven lo miró con una expresión perdida, luego se recostó en su silla. Ya veo. Entonces. Pero, quiero decir, no importa. Sunny se masajeó las sienes. Nunca quise que Mongrel se hiciera famoso. Solo quería practicar esgrima en el mundo de los sueños, y todos los buenos alias ya estaban ocupados. ¿Quién sabía que un maldito locutor difundiría el video de mí derrotándolo por todas partes en la red? Oh, dioses, y las cosas solo empeoraron después de eso. Effie lo miró, luego miró sus 3 dedos, y luego hizo un pequeño puño. Pero el resto, un aspecto divino. ¿Qué? ¿Acaso eso existe? ¿3 núcleos de alma? ¿Un linaje de demonio? ¿Qué es eso? ¿Y qué sigue? ¿Nos vas a decir que tienes una memoria divina o algo así? La niña soltó una risita nerviosa y movió la cabeza en burla. Sunny la miró por un momento, luego aclaró cautelosamente su garganta. Bueno, en realidad, tengo 2. Capítulo 690. Una pregunta. Algún tiempo después, Sunny salió de la habitación, caminó entre los altos menires y entró en el extenso jardín del santuario. La cohorte había planeado hablar con Noctis juntos, pero después de su revelación impactante, los demás necesitaban tiempo para asimilar toda la nueva información y decidieron quedarse atrás. Comprensible. En realidad, Sunny también quería estar solo durante unos minutos. Aunque sentía que había tomado la decisión correcta, revelar sus secretos fue una experiencia incómoda. Se sentía como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros, un poco, pero también se sentía inquieto y nervioso. Se sentía desnudo. Sunny también podría aprovechar un poco de soledad para reunir sus pensamientos. Después del shock inicial, entró en más detalles sobre sus habilidades, explicando cómo funcionaba un aspecto divino y las circunstancias en las que lo obtuvo. Sin embargo, no es que supiera mucho sobre este tema en sí, por lo que la conversación no fue demasiado larga. Esto ayudó a los demás a comprender mejor sus poderes, así como los de Nepis y, lo más importante, los de Mordred. Ahora estaban tan preparados como podían estar para enfrentarse al príncipe de la nada, en caso de que surgiera un conflicto con él. Además, debido a que todos habían obtenido una comprensión más profunda de los poderes de Sunny, su sinergia ya profunda como unidad de batalla seguramente se volvería aún más refinada. Sunny guardó algunas cosas para sí mismo, también. La diferencia era que si antes había una dinámica extraña entre él y sus amigos, donde fingían no saber que él no estaba siendo completamente honesto con ellos, y él fingía no saber que ellos sabían, ahora, la existencia de esos puntos blancos había sido abiertamente reconocida por él.
Effie y Kai entendieron que había cosas que él no estaba listo para compartir y por qué se mostraba reacio a hacerlo. Parecían respetar sus deseos. En general, salió sorprendentemente bien. Caminando por el hermoso jardín, iluminado por la tenue luz de la luna llena, Sunny disfrutaba del aire tranquilo del santuario. En algún momento, sin embargo, un pensamiento ligeramente desconcertante entró en su mente. Me pregunto, ¿esta decisión mía fue influenciada, en cierta medida, por el veneno de Ope? Si es así, ¿qué deseo profundo mío había amplificado ella para empujarme a ser honesto con mis amigos, por un cambio? De repente pensativo, Sunny se acercó a la puerta del escondite del hechicero, esperó pacientemente a que las muñecas marineras la abrieran y entró. Tal vez siempre fui. Sus ojos se estrecharon de repente y su mano se disparó hacia un lado, lista para agarrar el mango de la mirada cruel. Algo estaba muy mal dentro del oscuro pasillo, un olor espeso y nauseabundo a sangre invadió sus fosas nasales, enviando adrenalina corriendo por su cuerpo. Lo rodeaba como una ola sofocante, como si una terrible masacre acabara de tener lugar en los aposentos del inmortal hechicero. Pero Sunny no vio ningún cadáver. La cámara central estaba igual que la última vez que la dejó, vacía de todo mobiliario, con un vasto círculo de runas dibujado en el suelo de piedra. No del todo igual, el suelo se había agrietado en varios lugares, como si algo lo estuviera empujando desde abajo, ejerciendo una presión devastadora sobre las antiguas piedras. Noctis todavía estaba en el centro del círculo. Una de sus mangas estaba arremangada, y había un corte profundo en su muñeca izquierda, un chorro de sangre bajando por su mano y cayendo como una cinta carmesí. En su otra mano, sostenía la hoz de diamante. El hechicero estaba rodeado por un charco de sangre poco profundo, sin embargo, de alguna manera no lograba tocar los dobladillos de su ropa. Sunny lo miró fijamente durante unos momentos, notando que la superficie de piedra parecía estar absorbiendo lentamente la sangre. Luego, agarró el amuleto de esmeralda y preguntó con calma. ¿Estás tratando de matarte? Noctis abrió lentamente los ojos, miró a Sunny y sonrió brillantemente. Luego, actuando como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo, limpió la hoz de diamante, la escondió entre los pliegues de su vestimenta de seda y se levantó. ¿Qué? Por supuesto que no. Soy demasiado joven para morir. Sunny le miró con escepticismo. Joven, tienes al menos 1000 años de edad. El hechicero inclinó la cabeza, se rascó la mejilla con una mirada pensativa y luego sonrió aún más brillante. ¿Qué? Por supuesto que no. Soy demasiado hermoso para morir. Satisfecho consigo mismo, Noctis de alguna manera cerró la herida en su muñeca, saltó sobre el charco de sangre y se acercó a Sunny con una expresión relajada. Ven, creo que este lugar necesita ventilarse. El jardín es agradable y fresco, sin embargo. Sunny lanzó una última mirada al desaparecer del charco de sangre. Lo había imaginado, o el suelo de piedra de la cámara había temblado ligeramente en ese momento. Sacudiendo la cabeza, se dio la vuelta y siguió a Noctis afuera. Juntos, se dirigieron lentamente hacia la isla del altar. Noctis parecía disfrutar mucho del silencio del jardín iluminado por la luna, un minuto o dos después, sin embargo, lo rompió con una pregunta despreocupada. Entonces, ¿qué querías decirme? ¿Tú y tus amigos han llegado a una decisión? Sunny dudó por un momento, luego respondió. Lo hicimos. Te ayudaremos a liberar a Hope. Noctis sonrió ampliamente. Oh, maravilloso. Después de eso, no dijo nada más. Sunny esperó un rato, un poco confundido. Ya habían llegado al altar blanco y se sentaron en un banco de piedra, disfrutando de la vista del lago prístino, con un círculo pálido de la luna reflejándose en su superficie tranquila. Y sin embargo, el hechicero parecía haber perdido su capacidad de hablar. Ligeramente irritado, Sunny dudó por un momento y luego preguntó torpemente.
Entonces, ¿necesitas que te dé los cuchillos? Noctis lo miró con una sonrisa tranquila y encogió los hombros. Ah, no es necesario. Quédatelos. El ojo de Sunny se contrajo. ¿Qué quieres decir con quedártelos? ¿No eran los cuchillos lo que buscabas? El hechicero inmortal miró el reflejo de la luna, luego agitó la mano vagamente. Podremos lidiar con ellos cuando llegue el momento. Las cosas se resolverán de una forma u otra. Permaneció en silencio por un momento y luego añadió, su sonrisa desapareciendo lentamente. Ahora que el uno del norte está muerto, las cosas comenzarán a moverse más rápido. Los otros señores de las cadenas probablemente ya están en movimiento. Noctis suspiró, luego se recostó y miró hacia el cielo. No tendremos tanto tiempo para prepararnos como esperaba. 2 meses, tal vez, incluso menos. Tú y tus amigos deberían aprovechar ese tiempo sabiamente. Una vez que comience el fin, no tendremos la oportunidad de relajarnos así hasta que todo haya terminado. Sunny se quedó en silencio, luego miró el tranquilo lago. Después de unos momentos, dijo. Te ayudaremos, pero tengo algunas preguntas. Divertido por esa afirmación, Noctis rió. ¿Incluso tienes preguntas en una noche como esta? Sunless, deberías aprender a disfrutar de vez en cuando. Tómate un momento y aprecia el mundo. De lo contrario, ¿cuál es el sentido de vivir? Sunny lo miró con expresión inexpresiva. Parezco alguien que sabe cuál es el sentido de vivir. Gracias por el consejo, tomaré tus palabras en serio. Sin embargo, todavía tengo preguntas. El hechicero hizo una mueca y suspiró. Bien. Una pregunta. Responderé una pregunta. Así que piensa bien antes de hacerla. Sunny no habló durante un rato, mirando el reflejo de la luna. Su rostro se volvió serio, sombras profundas velando sus ojos. Después de varios minutos en silencio, finalmente frunció el ceño, miró a Noctis y dijo. Entonces dime una cosa, ¿por qué el dios del sol destruyó el reino de la esperanza? El inmortal levantó las cejas, luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Por la luna, de todas las preguntas en el mundo, tenías que hacer esta, ¿verdad? Sacudió la cabeza y luego apartó la mirada. Bueno, un trato es un trato. Responderé, como muchos otros que intentaron responder esta pregunta a lo largo de los siglos. Algunos dijeron que fue porque ella era un demonio, otros dijeron que fue porque era demasiado poderosa. Que se había vuelto demasiado orgullosa, o que se había vuelto demasiado radiante, eclipsando incluso al Señor de la Luz. Pero todos estaban equivocados. En verdad, al menos lo que yo pienso que es la verdad. Ope no fue castigada porque era demasiado poderosa, demasiado orgullosa o demasiado radiante. Permaneció en silencio durante unos momentos y luego suspiró. Fue porque era adorada. Capítulo 691. Herejía. Sunny permaneció en silencio durante unos momentos, absorbiendo lo que Noctis le había dicho. La isla del altar estaba tranquila y apacible, el lago que la rodeaba brillaba en la oscuridad con la luz de la luna reflejada. Las ramas del antiguo árbol se mecían suavemente sobre su cabeza. Porque era adorada. Resopló y apartó la mirada, sintiéndose amargamente decepcionado, por alguna razón. Después de un rato, dijo con tono oscuro. Entonces, ¿qué? ¿Eso es todo? ¿El dios del sol estaba celoso? El hechicero lo miró, se detuvo por un momento y luego negó lentamente con la cabeza. No. No, él no lo era. Noctis se mantuvo en silencio por un momento, luego suspiró. Los dioses nunca habían mostrado animosidad hacia los demonios. De hecho, su relación era algo amistosa. En las batallas de tiempos antiguos, incluso lucharon juntos como aliados. Frunció el ceño. Tampoco a los dioses les importaba a quién o qué adoraban los mortales. Había todo tipo de cultos tontos antes. Había gobernantes que se proclamaban divinos, personas que construían templos para bestias y espíritus, algunos excéntricos incluso adoraban rocas. O las abominaciones corrompidas, por la luna, ¿puedes imaginarlo? Pero a los dioses no les importaba en absoluto.
El hechicero levantó la vista al cielo, pensó por un momento y luego dijo sombríamente: Sin embargo, la gente nunca había adorado a un demonio antes de Ope. Los demonios, ya ves, son criaturas esquivas y solitarias por naturaleza. Está el más antiguo, el misterioso tejedor, el demonio del destino, que está envuelto en innumerables capas de mentiras. Luego está el más joven, Nether, el demonio del destino, que se recluyó en la oscuridad del inframundo. Está el demonio del olvido, cuyo nombre se ha olvidado hace mucho tiempo. Sunny escuchaba atentamente, absorbiendo la nueva información. Ya acostumbrado a empuñar el medallón esmeralda, soltó instintivamente la hermosa piedra y permitió que colgara de la cadena envuelta alrededor de sus dedos, para que sus pensamientos permanecieran privados. Hugh, ¿entonces el príncipe del inframundo realmente se llamaba Nether? Me pregunto qué vino primero, el nombre o el título, y también era el demonio del destino, parece. Espera, ¿no son el destino y la suerte lo mismo? Supongo que no. La runa para el destino también puede significar elección, después de todo. Entonces, ¿era él realmente el demonio de la elección? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz melancólica del hechicero. Y el resto, cada uno una personificación de calamidad y desastre. Misteriosos, distantes y aterradores, cada uno de ellos. O al menos lo eran, hasta que el demonio del deseo decidió venir a vivir entre nosotros mortales, haciéndose conocida como Ope. Construyó su reino aquí y pronto, la gente aprendió a amarla. Y poco después, comenzaron a adorarla. Noctis hizo una pausa y luego continuó, su rostro oscureciéndose. Y fue entonces cuando aprendimos que mientras los dioses eran amigables con los demonios e indiferentes a los mortales que construían templos para bestias, espíritus y rocas, no permitirían que un demonio fuera adorado. Estaban tan reacios, de hecho, que el Señor de la Luz hizo caer sus llamas sobre el reino mortal, aniquilando una gran parte de él. Sunny frunció el ceño, sintiendo un frío sentido de temor impregnar su corazón. Recordando una de sus pesadillas, se estremeció. ¿Pero por qué? El hechicero lo miró con cierta sorpresa y encogió los hombros. ¿Quién sabe? Supongo que solo los dioses lo saben, bueno, y tal vez uno o dos demonios. Dudo que incluso Ope supiera que había hecho mal, pero tal vez lo sepa ahora. En cualquier caso, después de su encarcelamiento, lentamente, la idea de adorar a un demonio se convirtió en algo equivalente a la herejía. Noctis de repente se rió. ¡Qué palabra tan extraña, herejía! ¿No crees? Ni siquiera existía cuando yo era joven, ¿sabes? Pero luego, de repente, cada uno de los 6 cultos comenzó a tratar a los adoradores de demonios como criminales, plagas que estaban propagando una enfermedad vil, y se inventó el concepto de herejía. Ahora, convertirse en hereje significa ser perseguido y decir adiós a tu vida. Se quedó en silencio y luego suspiró. No lo sabíamos en ese momento, por supuesto, pero la destrucción del reino de Ope fue un punto de inflexión en la historia. Con ello, la era de los héroes terminó y la actual, sea cual sea su nombre algún día, comenzó. Ah, ¿qué era tan terrible? ¿Nada ha salido bien desde entonces? Sunny permaneció en silencio por un momento, pensando que había algo extraño en toda esta historia. Nada tenía sentido. ¿Los dioses y los demonios habían sido aliados alguna vez? Sabiendo que eventualmente chocarían en una guerra devastadora, no podía creerlo del todo. Sin embargo, pensándolo bien, el príncipe del inframundo, Nether, había sido descrito como alguien cercano a la diosa de los cielos negros. ¿Quién dice que los otros demonios no se habían aliado con los dioses también? Pero eso solo hacía que el castigo divino que el Señor de la Luz había traído sobre el reino de Ope fuera más inexplicable y extraño. ¿Y contra quién habían estado aliados? ¿Las criaturas del vacío? ¿Cuál era la línea de tiempo exacta de toda esta enredada tontería? La era de los héroes había terminado con el encarcelamiento de Ope, pero ¿cuándo había comenzado? ¿Y qué había estado sucediendo antes? Maldición, tantas preguntas. Sunny miró a Noctis, vaciló por unos momentos y luego volvió a agarrar el amuleto de Esmeralda. Sin embargo, el hechicero no estaba dispuesto a eso. Miró a Sunny y dijo con una sonrisa:
Siento que estás a punto de hacerme una pregunta. Esa sería la segunda pregunta. Espera, no, la segunda fue si el dios del sol estaba celoso. Demonio malvado, me engañaste. Noctis negó con la cabeza, miró a Sunny con reproche y se levantó. ¡Qué vergüenza, sin sol! Buenas noches. Dile a tus amigos que se preparen bien en el tiempo que nos queda. Con eso, el hechicero le lanzó otra mirada herida, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia su residencia. Sin embargo, después de unos pasos, se detuvo y dijo de manera despreocupada como siempre. Oh, sí, casi lo olvido, también tendrás que ir a buscar el tercer cuchillo. Pero no te preocupes, no será difícil. Más bien fácil, en realidad. Sunny, quien estaba mirando fijamente el tranquilo lago con una expresión sombría, simplemente asintió. Claro, espera, ¿qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros? Ve y consíguelo tú mismo. Noctis dudó un poco, luego suspiró. Ah, desearía poder hacerlo. Pero, bueno, puede que haya dicho algunas tonterías sobre cómo mi amigo solo debería dar el cuchillo a alguien de pensamiento y corazón puros, o algo así. Y tristemente, aunque soy la persona más destacada en todo el reino de la esperanza en muchos aspectos, la pureza no es mi punto fuerte. Pero tú y tus amigos desprenden pureza, bueno, uno o dos de ustedes, al menos, por ahora. Con eso, el hechicero guiñó un ojo a Sunny y se alejó, silbando una alegre melodía. Sunny lo observó alejarse y luego sacudió la cabeza con una expresión desconcertada en su rostro. Espera, ¿acaba de engañarme para que consiga otro cuchillo para él? ¿Otra vez? Parpadeó un par de veces y apretó sus 4 puños. Maldición. Capítulo 692. Tiempo libre. Después de su conversación bajo esa luna llena, Noctis se había recluido en su residencia durante un par de semanas. Sunny intentó hablar con el excéntrico hechicero algunas veces, pero los silenciosos muñecos marineros se negaron a abrir la puerta y solo lo miraron con sus toscas caras de madera. Por supuesto, estaba la opción de simplemente usar el paso de las sombras para entrar, pero, de alguna manera, Sunny sospechaba que intrusar en el inmortal trascendente no habría sido la mejor idea. Después de todo, había almas reales atrapadas dentro de estos muñecos marineros. Al final, él y los otros miembros de la cohorte no tuvieron más opción que seguir el consejo que Noctis le dio, descansar y prepararse para lo que estaba por venir. Afortunadamente, había muchas preparaciones que tenían que hacer. Si bien los 4 se habían entrenado extensamente antes de entrar en la pesadilla, muchas cosas habían sucedido desde entonces. Habían aprendido muchas lecciones en estos 3 terribles meses, la mayoría de las cuales llevaron a los 4 despertados hasta la misma puerta de la muerte. Ahora que tenían tiempo, podían repasar todo lo que habían aprendido, revisarlo y absorberlo verdaderamente en sus huesos, conectando los nuevos conocimientos y habilidades a su base de manera sólida. Para Sunny, eso significaba varias cosas. La primera fue Shadow Dance. Se encontró en una situación extraña, habiendo logrado un avance reciente dentro de una pesadilla, que en realidad no recordaba. Sunny podía suponer que dominar el tercer paso de su estilo de batalla estaba relacionado con el hecho de haber vivido innumerables pesadillas y perderse en ellas, volviéndose verdaderamente amorfo y sin forma, olvidándose de sí mismo y convirtiéndose en otras personas por completo. Esa observación estaba en línea con cómo inicialmente progresó al tercer paso de Shadow Step en la arena del Coliseo Rojo, donde se ocultó entre numerosas criaturas de pesadilla. En aquel entonces, casi se perdió a sí mismo también, pero se detuvo en el último momento, temiendo no poder regresar. Estar atrapado en las pesadillas había hecho que ese paso aterrador para él, y así, se había acercado al borde mismo de un avance. La pieza final del rompecabezas había sido intentar ocultarse como la personificación de la falta de forma, otro Shadow, pesadilla.
Como resultado del avance, la capacidad de Sunny para reconocer y comprender los patrones de las técnicas de combate había aumentado aún más, permitiéndole ahora entender y predecir no solo los movimientos y el comportamiento de sus enemigos, sino también percibir intrincadamente el flujo de esencia a través de sus cuerpos, así como, casi, pero no del todo, ser capaz de predecir sus propios pensamientos. Sin embargo, había una falla evidente en esta habilidad milagrosa, una que no sabía cómo resolver. Por primera vez desde que Sunny había creado Shadow Dance, el elusivo arte de batalla comenzaba a parecer peligroso. No solo para sus enemigos, sino también para él mismo. ¿Cuál era el punto de poder matar algo si corría el riesgo de perderse y convertirse en eso para siempre? Para matar a un dragón, uno tenía que convertirse en un dragón. ¿Por qué alguien querría lograr tal victoria si ganarla significaba dejar de ser ellos mismos y convertirse en la misma cosa que querían destruir? Por ahora, no tenía una solución y eso lo ponía más que un poco nervioso. Así que, Sunny decidió concentrarse temporalmente en otras cosas. Pasaba gran parte de sus días practicando tiro con arco con Kai. Sunny se dio cuenta rápidamente de que nunca sería tan talentoso como su amigo con el arco, pero eso no significaba que no pudiera lograr grandes resultados. De hecho, su puntería y habilidad con el arco estaban aumentando a un ritmo constante. Aún así, había una cuestión de distribuir las herramientas que el grupo poseía de la manera más eficiente posible, por lo que Sunny intentó a regañadientes prestarle el arco de guerra de Morgan a Kai. Fue en vano, sin embargo, debido al encantamiento, inflexible, del arco, su amigo simplemente no era lo suficientemente fuerte como para tensarlo. Cuando terminaban sus sesiones de entrenamiento, Sunny solía regresar a su habitación y pasar el resto del día practicando tejido sin éxito. Había logrado cierto progreso en su intento de aprender a copiar encantamientos, pero no lo suficiente como para hacer que los tejidos alterados fueran estables. El número de recuerdos que había ganado en el Coliseo Rojo disminuía día a día sin ningún resultado aparente, lo que frustraba mucho a Sunny. Parecía que había alcanzado un punto de estancamiento en su comprensión de cómo se suponía que debían funcionar los tejidos mágicos y necesitaba un avance mental para seguir adelante. Sin embargo, ese avance no tenía prisa por llegar. Cuando el día llegaba a su fin y la oscuridad se apoderaba del mundo, Sunny se dedicaba a la tercera y más prolongada parte de sus preparativos, recolectar fragmentos de sombra para formar su cuarto núcleo. Abandonando el santuario, viajaba a islas cercanas en busca de criaturas de pesadilla para cazar y mataba a aquellas que podía encontrar y que no estaban más allá de su capacidad para derrotar. A estas alturas, menos de 150 fragmentos lo separaban de convertirse en un diablo. El número parecía tan pequeño, pero al mismo tiempo era más problemático de lo que debería haber sido. El problema radicaba en el hecho de que no había tantas criaturas de pesadilla en el reino de la esperanza como había habido en las islas encadenadas en el futuro, especialmente no tan cerca de la fortaleza de uno de los señores de las cadenas. Como resultado, su progreso era tortuosamente lento y tedioso. Para acelerarlo de alguna manera, Sunny había tomado una decisión aterradora de abandonar la superficie de las islas y llevar su casa a su parte inferior, donde habitaban los verdaderos horrores de esta tierra. Afortunadamente, su nuevo cuerpo era adecuado para hacerlo, con sus garras y garras afiladas, podía trepar cualquier superficie, por empinada que fuera, o incluso moverse mientras estaba completamente boca abajo. Y si cometía un error, la carga celestial siempre estaba a mano. En combinación con su habilidad de tiro con arco que mejoraba rápidamente y su determinación de formar un nuevo núcleo antes de que llegara la culminación de la pesadilla, Sunny fue capaz de matar a muchos habitantes del lado oscuro. Eran criaturas realmente terribles y mórbidas, y más de una dejó cicatrices en su cuerpo. Pero aún no era lo suficientemente rápido. Al final de las primeras 2 semanas, aún no había llegado ni siquiera a la mitad de su objetivo. Y en ese día, silenciosamente y sin ningún alboroto,
algo más sucedió. En algún lugar allá afuera, en los confines salvajes del reino de los sueños. Changing Star del clan en Mortal Flame finalmente se había convertido en un tirano. Capítulo 693. Conocimiento de todo. Sunny estaba en su habitación, observando cómo un recuerdo se desintegraba en un torbellino de chispas brillantes, una expresión oscura en su rostro. No necesitaba que el hechizo le informara para saber que acababa de perder otro. Y sin embargo, el siempre útil hechizo susurró en su oído. Tu recuerdo ha sido destruido. Sunny gruñó, luego sacudió amargamente la cabeza y convocó las runas, con la intención de verificar cuántos recuerdos desechables le quedaban. Fue entonces cuando decidió verificar el progreso de Neb, lo cual se había convertido en un hábito arraigado desde hace mucho tiempo. Ver que Changing Star todavía estaba vivo y luchando le trajo alivio y una sombría motivación. Presintiendo lo que estaba a punto de ver, Sunny miró fijamente las runas y leyó. Nombre, Nefis. Verdadero nombre, estrella cambiante. Rango, latente. Clase, tirano. Núcleos de sombra, 5 séptimos. Fragmentos de sombra, 0/5000. Miró las runas durante un tiempo, luego suspiró y las despidió. Hace solo unos días, ella todavía estaba lejos de alcanzar el 5.º núcleo. Después del Coliseo Rojo y su batalla con Pesadilla, la brecha entre ellos se había acortado aún más, pero ahora, Nep había hecho algo loco de nuevo, haciéndola crecer vasta e irritante una vez más. Miró las paredes de su habitación con oscuridad. Era como si los dos estuvieran constantemente jugando un juego de tira y afloja insano, sabiendo perfectamente que un movimiento equivocado significaba la muerte, pero igualmente reacios a dejar que el oponente ganara. Y desde el principio, él nunca había estado a la cabeza. ¡Qué agotador! Sunny negó con la cabeza, dándose cuenta de que no estaba de humor para lanzarse ciegamente contra la barrera impenetrable de la tejedora. Al menos no hoy. Sin embargo, su estado de ánimo solemne cambió cuando las sombras que había colocado frente a la puerta del hechicero vieron que se abría, y la figura familiar salía, luego se retorcía por la luz brillante del sol. Noctis lucía un poco desaliñado, con ojeras y el cabello ligeramente desordenado. Considerando quién era, sin embargo, Sunny solo podía adivinar si el inmortal estaba cansado o simplemente tenía resaca. Aún así, esta no era una oportunidad que estuviera dispuesto a perder. Desperdiciando algo de esencia para atravesar las sombras, Sunny apareció a unos metros de distancia de Noctis y lo miró con expresión cautelosa. El hechicero parpadeó un par de veces, luego mostró una sonrisa amigable. ¿Sigues aquí, Sunless? No acabamos de hablar. Sunny rodó los ojos internamente. Eso fue hace 2 semanas. Técnicamente, 15 días. Noctis levantó una ceja, se movió incómodo de un pie a otro y luego se aclaró la garganta. Oh, ¿de verdad? Qué buen día. ¿Puedo ayudarte en algo, entonces? Sunny miró fijamente al hechicero por unos momentos, luego asintió. Sí, de hecho, puedes. El inmortal trascendente sonrió brillantemente. Vaya, ¿por qué no lo dijiste antes? Somos amigos, ¿no es así? Y los amigos se supone que se ayudan mutuamente, entonces, ¿qué necesitas? Sunny apretó con más fuerza el amuleto de Esmeralda, dudó por un segundo y luego dijo. ¿Puedes enseñarme magia? Noctis siguió sonriendo por un momento, luego se rió. ¿Eso es todo? Claro, no hay problema. Después de todo, soy el mejor hechicero del Reino de la Esperanza. Bajo mi guía, te convertirás en un distinguido hechicero tú mismo en poco tiempo. Déjame pensar, si empezamos ahora mismo. Mientras Sunny sonreía tímidamente, miró al cielo para calcular la hora del día, pensó un poco y luego añadió. Terminaremos aproximadamente a la misma hora, dentro de 100 años. Comencemos. Sunny parpadeó. ¿Qué? ¿100 años? El hechicero frunció el ceño un poco, luego encogió los hombros. Bueno,
tal vez 200 años. Eso fue lo que me llevó a aprender lo básico, si te refieres a la verdadera magia, por supuesto, no esos tristes trucos que otros consideran milagros. En realidad, ¿qué crees que es la magia? Sunny vaciló, luego dijo con incertidumbre. ¿La habilidad de manipular energías mágicas a través de medios que están fuera de uno mismo? Noctis lo miró por un momento, luego suspiró. Una respuesta bastante aceptable, pero no. En pocas palabras, no existe tal cosa como la magia. O más bien, no hay una única cosa llamada magia. Pero hay varias formas de torcer las leyes subyacentes del mundo para producir algún efecto, deseable o no. Lo que llamamos magia es simplemente un método estructurado para lograr un resultado predecible mientras lo haces, con los medios que posees. Por lo general, con la ayuda de la esencia del alma. Observó el paisaje del santuario y agregó. Toma mi ejemplo, por ejemplo. Mi aspecto tiene que ver con las almas, y así pude aprender algunas cosas de los seguidores del Dios del corazón, el Dios de las almas, así como de las emociones, la memoria, el hambre y el crecimiento. Sin embargo, solo me convertí en un verdadero hechicero después de aprender la magia de Hope. Sunny inclinó un poco la cabeza. ¿La magia de Hope? Noctis asintió. Ah, sí. El tipo más común de magia utilizada por los mortales, a ciegas y sin una verdadera comprensión de su naturaleza, debo agregar, proviene de Hope. Ella es quien inventó la escritura, después de todo, y nos la regaló a los humanos. ¡Qué maravillosa invención fue! Sin embargo, la escritura en sí misma no produce magia. Vaciló y luego agregó. Antes de que Hope inventara la escritura, el tipo más común de magia utilizada por los mortales, aún más a ciegas, era la magia de los nombres. Verás, Sunless, todo lo que existe tiene un nombre. De hecho, incluso podrías decir que una cosa solo comienza a existir después de que se le da un nombre. Una flor es solo una flor, una entre muchas, hasta que la llamas rosa. Entonces, las rosas son repentinamente diferentes de todas las demás flores, y así, llegan a existir. Sunny frunció el ceño, sin estar seguro de que entendiera de qué demonios estaba hablando Noctis. ¿No existirían las rosas aunque no se llamaran rosas? Bueno, en cierto sentido, ¿no lo serían? Las flores que parecieran rosas sí existirían, pero no se llamarían rosas, y por lo tanto, no habría rosas. ¡Qué confuso! Mientras tanto, el hechicero ignoró su confusión y continuó. Sin embargo, no todos los nombres son iguales. Algunos simplemente se dan y no valen mucho, mientras que otros deben ser ganados, y esos nombres, los verdaderos nombres de las cosas, tienen poder sobre ellas. Los nombres son una cosa poderosa, sin sol, y así, hace mucho tiempo, las personas que aprendieron esos nombres podían compartir ese poder. Sin embargo, su autoridad era oscura y fugaz, ya que solo se invocaba cuando alguien decía los nombres en voz alta, y decirlos con una boca mortal no era una tarea fácil. De repente, sonrió. Pero eso es lo que hacía que la invención de Hope fuera tan ingeniosa, ¿ves? Una vez que apareció la escritura, alguien con suficiente conocimiento podía conectar los nombres con objetos materiales, otorgando permanencia a la invocación. Por supuesto, no es tan simple, de hecho, saber los nombres de las cosas y cómo darles forma en canciones y frases es increíblemente difícil, porque con el conocimiento de los nombres viene el conocimiento de todo. Noctis soltó un suspiro pesado. Simplemente garabatear una runa sin entender su significado no haría nada. Así que, se necesitan siglos para aprender lo básico de la hechicería rúnica. A menos que estés intrínsecamente predispuesto a ello, por supuesto, lo cual nadie lo está, excepto Hope misma. Pero con gusto te enseñaré todo lo que sé. Si tienes un siglo o dos de sobra, quiero decir. El hechicero sonrió brillantemente y miró fijamente a Sunny, con sinceridad escrita en toda su molesta y hermosa cara. Ese desgraciado resbaladizo. Por supuesto, Sunny no tenía un par de siglos para perder. Pero, tal vez, no lo necesitaba. Los nombres son una cosa poderosa. De repente, una semilla de una idea apareció en su mente. Tal vez en otra ocasión. Noctis suspiró con pesar y abrió la boca para decir algo, pero el demonio de 4 brazos ya se había ido, tragado por las sombras.
El hechicero miró fijamente las sombras con cara de disgusto, luego negó con la cabeza y suspiró de nuevo. ¡Qué tipo tan extraño! Capítulo 694. Pieza clave. De vuelta en el Coliseo Rojo, Sunny había pasado una cantidad excesiva de tiempo recordando y comparando los tejidos de diferentes memorias para entender qué tenían en común. En su mente, había tres características que todas las memorias compartían: la capacidad de ser convocadas y despedidas, la capacidad de repararse mientras estaban despedidas y la conexión con el alma del portador. Al reconocer estas tres partes universales de los patrones de tejido, pensó que había aprendido cómo reproducir estos encantamientos más simples, al menos hasta el punto en que logró crear un patrón simple que permitía que un objeto fuera despedido y convocado desde la esencia. Sin embargo, había una cuarta cualidad que todas las memorias compartían, una que no había tenido en cuenta. Todas las memorias tenían un nombre. Soy un idiota, un completo idiota. Él, de todas las personas, debería haber sabido el poder que los nombres poseían, considerando que su propio nombre verdadero era literalmente la clave para tener un control absoluto sobre él. Apareciendo desde las sombras que se acurrucaban en su habitación, Sunny cayó en la cama y convocó la campana plateada, la memoria con la que estaba más familiarizado. Había pasado incontables horas estudiando su tejido e intentando comprender los secretos de cómo funcionaba, hasta ahora, con poco éxito. Mirando debajo de la superficie de la pequeña campana, vio el hermoso y complicado patrón de cuerdas etéreas que la impregnaban, con un solo brillo tenue en su centro. A estas alturas, Sunny había logrado reconocer las partes del tejido que eran responsables de todas sus cualidades únicas, o eso creía. Había tres segmentos del patrón que había aprendido en el Coliseo Rojo, y el resto era el único encantamiento de la campana. Sin embargo, a pesar de conocer todas las partes, Sunny nunca lograba entender el tejido completo, como si algo faltara, haciendo que todos sus intentos por comprender la lógica y las conexiones de las cuerdas etéreas fueran inútiles. Hay un elemento más. La campana plateada tiene solo un encantamiento, pero también tiene un nombre. El nombre que la diferencia de todas las demás memorias y, por lo tanto, le permite existir, de alguna manera. Sunny miró fijamente la parte del tejido que creía que representaba el encantamiento durante mucho tiempo, luego convocó otra memoria y también la estudió. La tarea de separar una parte completamente única del tejido de otra parte completamente única parecía imposible al principio. Después de todo, no tenía nada que usar como referencia. Pero él tenía algo aún mejor. La predisposición intrínseca para tejer que había heredado del demonio del destino, la misma cualidad que Noctis había mencionado que Ope poseía cuando se trataba de la hechicería rúnica, como su creador. Sunny, por supuesto, no era un tejedor. Pero podía intuir instintivamente el propósito de los elementos del tejido mágico debido a su conexión con el enigmático demonio. Ese talento estaba literalmente en su sangre. Todo lo que Sunny tenía que hacer ahora era examinar cuidadosamente cada una de las cuerdas que componían el vasto patrón, y percibir cuáles estaban destinadas a crear sonido y cuáles no tenían un propósito que él conociera. Aquellas de las que no sabía nada tenían que tener algo que ver con el nombre. Pasaron horas y pronto oscureció afuera. Sunny continuó mirando fijamente la pequeña campana plateada, olvidándose de su casa nocturna. Y en algún momento de la noche, sus ojos se abrieron de repente. ¿Está aquí? Sí, lo veo. Finalmente, había logrado aislar la parte del tejido que no tenía nada que ver con los tres encantamientos universales, pero que tampoco parecía estar conectada con el propósito real de la campana: producir un sonido que se pudiera escuchar a kilómetros de distancia. Esto tenía que ser la parte del tejido mágico que describía el nombre del recuerdo. Un patrón tan vasto e intrincado de cuerdas etéreas, todo para expresar dos palabras simples. Campana plateada. Tan pronto como Sunny conectó mentalmente estas dos palabras con el patrón, algo extraño sucedió.
El tejido de la campana plateada permaneció igual, pero de repente lo vio de manera diferente. Era como si todo el conjunto se transformara por completo frente a sus ojos, sin cambiar en absoluto. Las partes dispares de repente parecían estar conectadas armoniosamente, y la estructura caótica e insensata del tejido de repente parecía poseer una lógica extraña y misteriosa, pero elegante e innegable. Estaba atónito. ¿Cómo? ¿Cómo no vi esto antes? El patrón de repente se le hizo mucho más claro, mucho más fácil de discernir. Y en medio de él, tejiéndose a través de cada parte del tapiz de cuerdas etéreas, estaba el nombre, campana plateada, que servía como puente y elemento unificador entre ellas. No es de extrañar que cada recuerdo que intenté modificar se derrumbara. Solo me faltó lo más importante, maldición. Sunny estudió el tejido de la campana plateada con los ojos bien abiertos, viendo las partes familiares de él bajo una nueva luz. Sin embargo, una ligera fruncida apareció en su rostro. Espera, ¿qué es eso? Ahora que vio la totalidad de la lógica detrás del patrón, o más bien, de la lógica detrás de su estructura fundamental, también pudo ver un elemento que parecía ajeno a su comprensión. A estas alturas, ninguna parte de este tejido debía permanecer desconocida para él. Y sin embargo, había una. Más que eso, esa parte del tejido era vasta y terriblemente complicada, tan inherente a la estructura completa de la memoria como su nombre. Era difícil de notar al principio, pero si uno sabía qué buscar, era casi imposible ignorarlo. Hugh, es muy bonito, pero ¿qué demonios es? Frunció el ceño, luego miró al otro recuerdo, deseando comparar su tejido con el de la campana plateada. Para sorpresa de Sunny, el vasto y hermoso patrón subyacente también estaba allí, su presencia tan extraña e inexplicable como antes. De repente tenso, convocó todos sus recuerdos uno tras otro, estudiándolos y encontrando el misterioso patrón en todas partes. ¿Qué demonios es esto? Sunny no tenía idea, e incluso su intuición estaba en silencio, sin proporcionar ninguna pista sobre el propósito del tejido oculto siempre presente. La única pista que encontró fue que una parte de él se asemejaba lejanamente al tejido del fragmento de luz de la luna y que su estructura general se asemejaba ligeramente a la del nombre de la campana plateada. Sin embargo, el misterioso patrón era incomparablemente más vasto y más profundo. Frunció el ceño y luego inclinó la cabeza con una expresión sorprendida. Luz de la luna, luz. Sunny miró el tejido de nuevo y luego se quedó inmóvil. ¿Perdido de la luz?